Muy bien, ya está grabando. Hola a todos y bienvenidos otra vez a una nueva transmisión de Cuervos Parlantes. De cuervos parlantes. Ahí detrás está. Sí, al fin nos acompaña nuestra mascota. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las lecturas que hicimos en el mes de julio. En el mes de julio decidimos que íbamos a hablar sobre Black Lives Matter, sobre este movimiento. Y dentro de las lecturas que hicimos, ¿por qué no nos platicas qué leíste, Carmen? Pues en mi caso, yo leí el libro mayor de los negros de Lawrence Hill, un escritor canadiense que quiso hablar un poquito de toda esta situación que estuvo durante el tiempo de la independencia de Estados Unidos. De hecho, el libro mayor de los negros, inicialmente el título es un documento que escribieron los ingleses en el que hicieron una lista de 3,000 personas negras, hombres, mujeres, niños, etcétera, que querían mantenerse fieles a la corona durante la revolución, la independencia. A final de cuentas, en ese momento de su historia, eran o esclavos de los gringos o de los ingleses, entonces ellos como, pues somos fieles a la corona. No había ninguna ventaja ni desventaja en eso, solo era una creencia política porque realmente en ese entonces ellos eran esclavos. De hecho, el personaje principal de este libro es una niña que se llamaba Aminata Diallo. A esta niña, de chiquita, ella tenía educación musulmana. Ella en su tribu era partera, o sea, ella tenía 8, 9, 10 años y ella ya sabía Ya hacían partos, ¿no? recibir a las crías. O sea, era muchísimo más útil que cualquiera de muchos de nosotros a los 8, 9, 10 años. Y ella se dedicaba pues a lo que se hacía en tu tribu, ¿no? De cacería, limpieza. Y eran muy felices. Pero llegaron los ingleses y a ella la secuestraron y a sus papás los mataron enfrente de ella. Y ahí es cuando empieza toda esta tragedia que acompaña a todos los libros de Black Lives Matter, ¿no? O sea, que es como la esclavitud, el dolor, la tragedia. Y aquí esta niña, cuando la secuestran, yo me acuerdo muchísimo que ella tenía miedo de unas personas, un señor en específico, que la veía como un animal y la trataba como un animal, pero al mismo tiempo deseaba a la niña. Y tenía relaciones con otras mujeres mayores que ella, cuando realmente el hombre inglés tenía la concepción de que las negras eran como animales. Entonces como muy turbio, muy disturbing, extraño leer ese tipo de cosas. Muy escabroso. Y pero ella, afortunadamente en el libro solo sufre una violación. Afortunada o desafortunadamente. Afortunadamente en el sentido de que a ellas nunca sabes qué les van a hacer. En el libro de Toni Morrison, de hecho, ves más violaciones, pero de hombres negros a mujeres negras. No, casi en ese entonces la como intersexualidad era pecaminosa, ¿no? Sí, es que vuelves a esto mismo de lo que decías, que no se les ve como seres humanos, entonces es básicamente bestialismo meterte con alguien de otra raza y peor aún, crear niños mestizos. Exactamente, de hecho es más trágico que ella pierde a sus hijos, eso es como más contundente que la violación en sí, sino que ella por fin tiene a sus hijos propios, no nada más es como de partera, y pues se los quitan, se mueren. O sea, es una cosa bastante fea. Se escucha que es tragedia tras tragedia y depresión tras depresión, qué horror. Sí, entonces para ella prácticamente hubo un tiempo en el que todo era muerte y dolor, pero logró sobrevivir todo eso y llegar a Carolina del Sur, donde trabajó en una plantación de añil. Y, o sea, suena horrible, pero era una esclava feliz, satisfecha. De ahí viaja a Nueva York, donde también es esclava, y todos sus dueños se sentían satisfechos porque era muy inteligente
intentaba aprender a leer y escribir, era la partera oficial de la colonia. Y ella poco a poquito fue escalando hasta que fue libre en Canadá. Y en teoría ella ya iba a conferencias, platicaba su historia. Y pues se podría decir que es como de triunfo, pero es como una Oprah Winfrey oscura, no sé. Sí. Es muy doloroso este libro, pero muy, muy bueno. Curiosamente este libro, cuando llegó a Estados Unidos en el 2007, lo quisieron censurar porque en Estados Unidos dijeron, no, es que está muy agresivo contra nuestra comunidad negra. Y es como, ¿cómo? Déjalos que conozcan lo que pasó. Y mucha gente, de hecho, grupos de activistas en Holanda quemaron libros porque el título era, pues tenía la palabra Negroes en el título. Uh-huh. Y todos decían, no, es que es racista. Y es como, no, o sea, el título pertenece ahí por el contenido que... El contenido que maneja el libro. Ajá, exactamente. Entonces, es una obra bastante interesante. Ahorita está difícil de encontrar. Quise comprar otra copia en Gandhi, pero estas ahorita... Me imagino que por la pandemia la distribución está rara, pero aquí en Guadalajara no hay. Lo afortunado del libro, el libro mayor de los negros, es que es de Editorial Almadía y es una editorial mexicana. Okay. Entonces no van a estar leyendo sobre los cojones de nadie. Entonces, sí. Se los recomiendo mucho. Sí, porque luego es un problema la traducción de los libros, sí. Que a veces son muy malas. Y principalmente a veces pasa mucho con los clásicos, que si tienes ediciones viejas, de repente las traducciones están horribles. Sí. Bueno, entre los libros que yo leí, yo empecé fuerte y dije, me voy directo con Toni Morrison, con The Bluest Eyes. Y este libro es súper reconocido por el tema. Y es muy profundo, o sea, no es lectura sencilla, no es lectura, está a veces como escrito como con metáforas, cambian la perspectiva a pesar de que el personaje principal es una niña, no es sencillo en la forma en la que interniza las cosas y va captando la forma en la que perciben a la comunidad negra los demás, las desventajas que tiene ella, porque aparte todo el mundo la tacha de que es la niña súper fea, de que es tonta, de que aparte no solamente vive en este círculo de desventajas sociales que obviamente hacen que todavía el hecho de ser una minoría recaiga más, porque, eres una minoría que aparte está en extrema pobreza, que tiene analfabetismo, en el que te meten en la belleza física, o sea, muchas cosas que obviamente empiezan a cargarse sobre la persona y la van haciendo menos. Y luego hay un tema muy importante que a mí me chocó bastante, que es cuando empiezan a hablar las niñas sobre menstruación y de dónde vienen los bebés y cosas así, y te das cuenta que no tienen la menor idea de nada, pero así, la menor idea de nada, y uno dirá, bueno, es que cuando eres niño no comprendes bien estas cosas, pero algunas ya son mayores y cuando empieza a tener la menstruación la niña, que es la protagonista, la mamá, no le dice absolutamente nada, así como de, pues tú por osmosis deberías entender qué sucede y por qué pasa. Y la niña así como de, pues yo resuélvelo. Ajá, sí. Y la niña, pues a mí me dijeron que ahora ya puedo tener un bebé, no sé por qué, no sé de dónde, no sé cómo vaya a pasar, pero ahora ya puedo. Entonces, resulta después que no es que ella tenga la menstruación, sino que está siendo víctima de abuso sexual. Pero como la madre nunca se pone a hablar con ella, ni investigar, ni intentar profundizar en el tema y de aclarar dudas, pues obviamente hay un desconocimiento completo. Y el título del libro refiere a que como a esta niña le importa mucho la belleza y dices que ella quiere tener los ojos azules y va directamente con como esta gente que te lee la mano y el tarot y cosas así. Y le dice, es que yo lo que quiero no es que predigas mi futuro, es que quiero que me concedas un deseo. Y ese deseo es que tenga los ojos azules. Y la misma locura de las violaciones, las mismas violaciones la conducen a la locura. Y al final vemos al personaje súper trastornado y es muy doloroso de leer. Es un libro doloroso de leer. De hecho es un libro que en algún momento quisieron meter a
cuadrícula curricular de literatura de Estados Unidos, pero en Estados Unidos son súper como cuadrados en cuanto a los libros que dejan tener en las bibliotecas. De hecho, las historias, los cuentos de terror que contaron la oscuridad o esos cuentos, Sí, los que los banearon. O sea, dijeron, no, porque mi niño se va a hacer un psicópata. Y es como, señor, tal vez sí, probablemente, pero no va a ser por los libros de... Sí, tiene más que ver con que les permitan tener armas con Exacto. facilidad. Exacto. Y otro de los libros que leí es el de Chimamanda Ngozi Adichie, Todos deberíamos ser feministas. Chimamanda es de África, no recuerdo perfectamente el país, pero bueno, Chimamanda es africana y habla en esta conferencia que se publicó de el impacto del feminismo y no solamente en el hecho de que ella como mujer, sino también como mujer negra, el hecho de las sutilezas que existen en las desventajas de ser mujer, de no solamente, por ejemplo, que vas a pagar y no te traen a ti la cuenta, o que a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo pago y de todas maneras le dan mi tarjeta al hombre. Y es como de, me viste a darte la tarjeta, sacarla de mi bolsa, ¿por qué no me estás dando de regreso? A mí se me sigue siendo muy curioso porque, por ejemplo, cada que vamos a un restaurante y pedimos una botella de vino, se la llevan a César para catar y él es como, no, gracias. A todo esto César es la pareja de Carmen y César no bebe. Absolutamente nada, entonces él es como, qué bonita botella. Sí, muy gracias, bye. Entonces, esos como micromachismos que asumimos, que tenemos arraigados y que pensamos que están correctos porque los hemos vivido así, y en cómo lo internamos a nuestra cultura y cómo lo pasamos también hacia los demás, y el hecho de que estos libros permiten que nos demos cuenta y hagamos algo al respecto, que es la finalidad, no vivir en lo mismo. Está muy bueno, es muy rápido, léanlo, apóyenlo, porque en serio es una plática corta pero muy profunda. Y el otro libro que leí, que le hablaba con Carmen de que a lo mejor no está completamente centrado en el tema, porque aquí hace un clic de que habla sobre el racismo, pero lo escribió una persona que no es negra, y esto hizo que generara polémica por el hecho de que la autora se llama Katy Stockett. Ella escribió el libro de Criadas y Señoras, que de hecho la película se llama The Help. En esta película y en este libro hablan de cómo las criadas en las familias ricas viven y se les asume como personal que como muebles en la casa. O sea, de que tú perteneces a esta casa y no puedes irte a otra, y cómo ellas educan a los hijos, cómo ellas educan a los pequeños, pero aún así no son tratadas como familia, sino como un accesorio. Es un tema muy interesante que tocan, porque realmente los niños, en su desconocimiento por toda esta situación racial, a los que crecen como su figura materna, es a las criadas negras, porque son ellas las que se dedican a darles de comer, dormirlos, bañarlos, a asegurarse que todo esté bien y tratarlos como los reyes de la casa, ¿no? Mientras la mamá, por las épocas, ni siquiera estaba trabajando, estaba invitando a sus amigas a chismear sobre la última cotorra moda, que seguía sin casarse. A los 20, porque ya se te está yendo el tren a esa edad. Sí, ya estás vieja, y es como, no es cierto. Pero bueno, este libro, como decía, generó polémica por el hecho de que es una persona blanca quien lo escribió hablando sobre negros y por qué las personas blancas se vuelven mucho más reconocidas más fácilmente hablando de temas incluso que les pertenecen a la misma comunidad. Y es verdad, es cierto, o sea, muchas veces es más fácil que las personas empaticen a través de personas iguales a ellos con las personas diferentes. Uh-huh. Y eso de repente puede ser redundante. Claro que en mi opinión es también mucho más fácil leer Criadas y Señoras
en el sentido de que no lo ves tan violento como un libro Sí, claro. como de Toni Morrison. Ah, sí, el de Toni Morrison por completo fue algo duro y crudo de leer, mientras que obviamente Creadas Señoras fue una novela ligera. No sé si leíste también el de Beloved, que te lo presté. No lo terminé. Bueno, ¿y eso es normal? Leer 2 libros de Toni Morrison en un solo mes. Ay, no debería ser. Es que es demasiado, son libros profundos, son libros reflexivos, son libros de temas muy crudos y terminas destrozada del corazón. En el de Beloved creo que ya te había comentado que era un caso de la vida real, que una señora prefirió matar a su hija casi recién nacida a que se la llevaran de esclava. Y tomando en cuenta pues todas las circunstancias y toda la narrativa todas las historias que ya conocemos, pues es lógico, ¿no? Porque de hecho en Beloved, Toni Morrison habla de cómo a los hombres y a las mujeres los obligaban a dormir junto a las vacas, porque los dueños de los esclavos decían que era preferible que violaran a las vacas que a sus hijas. Entonces, o sea, sí son temas que de repente te impresiona mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante, bastante relevante acercarse a este tipo de lecturas, y más en este momento de la historia, porque realmente, aunque la inclusión ya es, o sea, como sabemos ya Ariel es negra, lo cual le ha causado mucho conflicto a muchas personas, el racismo sigue bastante vigente. Y no nada más en Estados Unidos, aquí en México sí, también. Claro, México es un país súper racista que lo quiere camuflajear con clasismo, pero no nos hagamos tontos. Exactamente. Pero en fin, yo ya también, aparte del libro El libro mayor de los negros, me desvié un poquito porque pues quería seguir leyendo, pero ya no podía con la angustia. Entonces, leí el libro de Marina, de Carlos Ruiz Zafón, ahora que falleció, súper joven, de hecho 55 a lo mucho. No supe exactamente su edad. Creo que fue a los 55 años, y pues él era un muy buen escritor español, yo creo que de los mejores de los últimos años. Entonces me di el tiempo de leer el libro de Marina, porque yo solo había leído su trilogía muy famosa que empieza con La sombra del viento, y me había gustado mucho. Marina sigue siendo como la misma dirección de policíaco con Teenage Love. Entonces está padre, está bonito. Si les gusta Carlos Ruiz Zafón, es una buena historia, algo corta diría, pero también se me hace un buen libro como referencia para un adolescente que quiere retomar la lectura. Se me hace un poco más extenso si estás como en alguna cosa como bloqueo. Ándale. También leí por segunda vez en mi vida el libro de Soy Leyenda de Richard Matheson. Está bien, pero, o sea, no, es una buena historia de terror, tiene elementos bastante interesantes, pero no tiene absolutamente nada que ver en la película. Ok, qué bueno que me dices, porque no sabía que la película era realmente un libro, y menos aún que era de terror. Es de vampiros. Ok, sí, no tiene nada que ver con la película. Tiene unos elementos bastante interesantes. De hecho, yo creo que después de que lo leas podríamos platicar de esto. A lo mejor en octubre, que sería un buen mes para historias de terror. Y pues aquí otra vez entramos a que cuando el libro se publicó, el protagonista para nada era Will Smith. El principal, Robert Neville, era un hombre blanco, barbudo, de ojo verde, muy nórdico. Entonces, ese los dejo de tarea para octubre. Está padre, está corto, son 150 páginas y está bastante interesante, y también toca temas de minorías, normalidades y demás. Ok. Y por último, bueno, también leí el libro de Yo Madero, de Ignacio Solares. Es como una novelización histórica de la Decena Trágica y toda la situación de Madero, y cómo querer ser un hippie capitalista no le salió para nada y lo mataron.
Entonces está bastante interesante. Este libro lo podemos retomar en septiembre, que hablemos de historia de México, que también sería un buen tema. Y el último libro que leí en este mes fue El puente de Gaëtan Lesse. En la página de Cuervos ya les había platicado un poquito de este periodista. De hecho, este libro es una compilación de crónicas que se estuvieron publicando en el New York Times. El señor ahorita ya tiene 80 y tantos años. Y su último proyecto, que fue El Boyou, terminó fallando miserablemente porque se supone que era un señor que se había comprado un motel con la única misión de espiar a la gente que entrara a tener sexo al motel. Entonces en el techo puso una ventilita y desde ahí pues veía su pornografía en vivo. Nada más que él, Gaëtan Lesse, estuvo trabajando 30 años en la crónica sobre Boyou para que al final resultara que el señor mintió en varias ocasiones. Entonces llegó The Washington Post, llegaron muchas personas que fue como, oye, a lo mejor sí es cierto que espiaba gente, quién sabe, pero hay discrepancias en la historia. Y pues con que haya una discrepancia ya se te cayó todo el evento. O sea, ya nadie le dio el valor ni el reconocimiento que merecía el libro. Para el escritor fue dificilísimo porque trabajar 30 años en un solo proyecto para que a la hora de la hora sea como, no te creas, así no fue. O sea, sí está bastante interesante. Si quieren acercarse más despacio al tema, hay un documental en Netflix, dura 1:30 y está bastante interesante. Y él habla sobre todo el tema de ser periodista, de la curiosidad del periodista y de la diligencia del periodista, que hasta él dice, no sé cómo pude publicar todo esto sin corroborarlo. Entonces, está bastante interesante todo el tema. Y este libro me gustó mucho porque es como habla sobre la construcción de los puentes, no nada más como de los diseñadores, de los arquitectos y todos los de arriba, sino como de los constructores, los que realmente llevaron el proyecto a que fuera una realidad, ¿no? Y pues te cuentan mucho la historia de los indios, de todos los que se metían ahí y de toda la gente que pues muere en la construcción de puentes, porque finalmente es un trabajo de súper alto riesgo. Pero bueno, ya. No, ya. Para este mes de agosto, ¿qué vamos a leer? Para este mes de agosto vamos a leer libros sobre drogas y adicciones. De hecho, este tema de drogas y de adicciones, comentaba con Carmen, de que a mí me tocó leer muy chica, cuando apenas iniciaba a la lectura más extensa. Me recomendaron leer un libro de Anónimo que se llama Pregúntale a Alicia. No sé si ustedes lo hayan leído, pero es este diario de Alicia en el cual te cuenta cómo va cayendo en la depresión y las drogas, y te cuenta las alucinaciones que tiene, cómo se hunde por completo. O sea, si tú quieres que tus hijos nunca consuman drogas, haz que lean ese libro, porque aparte yo lo leí súper chica, o sea, yo estaba en secundaria y yo estaba traumadísima leyéndolo. Y tú con un tatuaje de la florecita de vives en drogas, sí, totalmente. Yo estaba así como de, ¡oh, santa madre de Dios! El niño de esa animación a mí me ha dado muchísimo miedo. A mí la florecita me daba mucha risa, me gustaba la canción, ese tipo de cosas que nunca se te van a olvidar. Sí, esa fue la mejor campaña antidrogas sí, totalmente. Del planeta, yo creo. Entonces, pues, no tengo idea de qué vamos a leer en específico, así como un autor o un libro, no hay todavía. Si tienen sugerencias, son bienvenidas. Ajá, nos encantaría escuchar sus sugerencias sobre drogas, así sea incluso libros sobre narcos. Sí, estamos abiertos a todo tipo de lecturas. Y pues también podría ser como, me gustaría que el tema sí fuera como de adicciones en sí, o sea, okay, como que los personajes estén viviendo de alguna manera ese proceso, ya sea en primera persona o a lo mejor como un familiar viendo al adicto o cosas así,
Porque luego los narcos es como muy... Sí, es más de violencia, Es vidas más de como excesos. pues sí, el negocio, Sí. que la situación de De la adicción en sí. Entonces, si tienes alguna recomendación de adicciones, Por favor, pues, háganosla llegar. sí. Pero bueno, con eso sería todo. Muchísimas gracias por vernos, por seguirnos y hasta luego. Sigan leyendo Bye. mucho.